de que va a comenzar un directo para que no tengáis necesidad de estar pendientes todo el tiempo del canal. Bueno, aunque sabéis a qué hora se produce, normalmente es lunes, miércoles y viernes a las 6:30 de la mañana, hora española, pero si activáis la campanita vais a poder tener una notificación que os va a mandar YouTube, con lo cual va a ser más fácil poder acceder al directo, ¿no? Pamela nos dice: gracias por entregarnos tanto, aprendemos mucho con sus vídeos. Beatriz Jeramita, buenas noches. Guarnera Lía, hola Antonio. El papá de mi hijo me pide turnarnos una semana y una semana a nuestro hijo. Creo que es justo. Peor lo que quiere hacer por la vía legal. No me siento a gusto con eso porque siempre abusa. Eh, en este caso, bueno, tendrás que atenerte a lo que diga la justicia. Normalmente cuando se está separado y se habla sobre la custodia de los hijos, pues normalmente interviene un juez y es el juez al final el que determina. Hoy día la tendencia es esa, la de ir turnándose una semana cada uno, ¿no? Es lo que se llama la custodia compartida. Antiguamente se le solía dar a uno de los progenitores, generalmente la madre, y la otra parte solamente tenía derecho a los fines de semana, algún periodo en vacaciones, pero ahora cada vez más tiene tendencia a dominar el hecho de la custodia compartida, ¿no? Natalia Carolina Muñoz, buenas noches desde Chile. Guarnera Lía en sus actos, así que ahora quiere modificar eso, me da temor que se aproveche más. Bueno, pero, o sea, él quiere modificarlo, pero al final tú tienes también que expresar tu opinión al juez, ¿no? De lo que piensas. Tampoco trates de cargar demasiado las tintas, porque si no, el juez puede pensar que tú estás exagerando y darle la razón a la otra parte. Pero bueno, no es tampoco tan sencillo cambiar un régimen que ya está fijado, ¿no? Yolanda, buenas noches desde México. Chile, buenas noches. Antonio, como siempre, esperando sus enseñanzas. Guarnera Lía, yo tengo la guardia y custodia, pero no quisiera que fuese compartida porque lo manipularía más. Bueno, tienes que hablarlo con el juez. Sería conveniente que previamente hablaras con tu abogado para que te asesorara y que actuaras de la forma adecuada, ¿no? Es un asunto legal. O sea, yo creo que a eso quien mejor te puede asesorar al respecto es un abogado que te puede indicar exactamente los pasos a seguir, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar ahora para hacer un poquitín de publicidad de mis libros. Ya sabéis que podéis encontrar mis libros en Amazon. Tenemos el libro Contacto Cero, que es la técnica para alejarse definitivamente del narcisista. También tenemos la dependencia emocional, que es ese mal que sufren la mayoría de las personas que están en relaciones tóxicas, aunque también se puede sufrir de dependencia emocional estando en una relación normal o incluso en una relación de familia, una madre con un hijo, un hermano con otro hermano, un amigo con otro amigo. La dependencia emocional es algo que a veces está provocada por el hecho de que hayamos tenido una infancia en donde hemos desarrollado esa dependencia emocional y después trasladamos esos hábitos, esas formas de actuar, esas conductas, las trasladamos a la edad adulta. La madre narcisista, que es el gran bestseller, el libro que más se está vendiendo en los últimos meses, en donde analizamos el papel tan dañino para los hijos y los traumas que se generan a raíz de ello. Cómo reconocer a un narcisista, un libro que explica un poco cómo poder identificar cuáles son los síntomas para el narcisismo. Lo diferenciamos de la psicopatía, de la sociopatía, explicamos el origen de cada uno de ellos. Un libro para conocer de verdad sobre el tema. ¿Cómo se lo explico al corazón? Este es el último libro que hemos publicado de esta colección, en donde explicamos cómo reconstruir la vida. Hoy vamos a tratar un poco sobre este mismo tema, cómo reconstruir la vida después del narcisista. Y La piedra gris, que también se está vendiendo muy bien este libro, es la técnica para tratar de convivir con un narcisista, o al menos cuando tienes una relación esporádica con el narcisista. Por ejemplo, el caso que veíamos aquí, cuando tienes un hijo con el narcisista y necesitas verlo de vez en cuando para hablar de asuntos del hijo. Eso implica que te tengas que relacionar con el narcisista y que él aproveche para atacarte y para hacerte daño. Este libro explica cómo poder superar esa situación. Es la técnica de la piedra gris, cómo tener una frialdad absoluta emocionalmente.
Y el último libro que hemos publicado, un libro diferente, una biografía, trata sobre Picasso, es Picasso el gran narcisista. Las personas que estén interesadas en estos personajes importantes, que les guste la pintura, las personas que quieran conocer cómo un personaje famoso puede ser narcisista, cómo puede hacer daño a las personas que le rodean, cuáles son los pasos que siguió, cómo se desarrolló este narcisismo en Picasso. Bueno, aquí tiene este libro, es un libro yo creo que está muy, muy entretenido para leer y relata esa biografía de Picasso, pero desde una perspectiva psicológica, desde una perspectiva narcisista. Bueno amigos, a ver, seguimos. Flores Sabao, estoy preparando el PRO. Guarnera Lía, muchas gracias, don Antonio. Flor Méndez 64, por eso nunca le pedí nada al narcisista, nunca fui a corte a pedir manutención. Luego quiere llevarse a mi hijo y luego el narcisista se lleva a mi hijo. Bueno, está bien, lo único que tienes que cargar tú con todo el peso de la educación del hijo. Lorda Pou, buenos días desde Barcelona, vamos a por el finde. Hola Lorda, ¿qué tal? Muy bien, me alegro, que lo disfrutes, que lo pases muy bien. Elizabeth Fernández, hola máster, gracias a usted, miles de psicópatas descubiertos. Por nuestra casa, ese ser sin alma fue echado con bolsas de basura a la calle hace más de 2 años y ahora somos felices con los hijos. Muy bien, Elizabeth, enhorabuena, me alegro mucho que hayas dado ese paso tan importante, que es de lo que vamos a hablar hoy precisamente, de cómo deshacerse de un narcisista, ¿no? Cómo terminar una relación, cómo alejarse definitivamente de un narcisista. Flor Méndez 64, prefiero no pedir manutención porque en Estados Unidos sí aplican la ley. Marisol García, un saludo. Cherry, ¿por qué los narcisistas se tatúan en su cuerpo la foto de la cara y el nombre de su pareja? ¿Por qué ellos hacen esto? Bueno, supongo que será el narcisista en particular, ¿no? Que tú has conocido, que se ha tatuado. Pero bueno, es una forma de hacer creer a la otra persona, a la víctima, que la aman. Por eso hacen ese aparente gesto de amor. Yo creo que eso forma parte de todo el teatro que hacen los narcisistas para enamorar, para convencer a la víctima de que la quieren, cuando en realidad es mentira, ¿no? Es algo que hacen simplemente eso para confundir y para hacer creer, para dar veracidad a eso que están haciendo, ¿no? Floris Sabau, bueno, Yolanda, buenos días, Floris Sabau. Duro este proceso de alejarse, estoy en esto y no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo mejor. Duele mucho después de 30 años, sé que no hay otra solución, mi hijo ya tiene 20 y estoy más tranquila, aunque sé que sufre. Bueno, pero esos son procesos naturales, o sea, es preferible incluso para tu hijo, seguramente en el momento de la separación sufre, pero después una vez que las cosas ya se estabilizan, que la vida se normaliza, ahí uno recupera la alegría, perdón, y se da cuenta de que ha merecido la pena el esfuerzo y el sacrificio realizado, ¿no? Pero realmente sí es duro. Ahí te recomendaría mi libro Cómo se lo explico al corazón, en donde tratamos precisamente de ese asunto, explicamos lo que es el proceso de duelo, explicamos lo que es la dependencia emocional, cómo reconstruir la vida, cómo dar contenido a tu vida una vez que se ha alejado, que uno se ha alejado del narcisista. Todo esto está explicado aquí en este libro. Ya os digo, o no sé si os comenté, que para los libros de Amazon tenéis que entrar en Amazon, en la aplicación, y arriba donde en el buscador tenéis que escribir Antonio de Vicenta, y ahí os lleva a la página donde están mis libros. Lidia Castelló, ¿por qué te dice que tu visión de él es muy mala y que no le conoces después de más de 2 años, cuando yo sé lo que he vivido y lo que me ha hecho, pero aún así me hace dudar? Bueno, porque él lo que quiere es hacer ver que tu opinión sobre que es un maltratador, un abusador, una persona mala, quiere hacerte ver que está equivocada. Por eso te dice que no le conoces. Cuando tú le dices, no, es que me estás tratando mal, es que eres un maltratador, te dice, no, no, si yo te quiero mucho, lo que pasa es que tú no me conoces lo suficiente, no me conoces bien. Uno en estos casos tiene que, perdón,
tiene que tener confianza en sí mismo, tiene que tener confianza en sus apreciaciones, en su intuición, en las cosas que valora. Y también puede ayudar el hecho de hablar con otras personas de fuera, el contar un poco, claro, tiene que ser personas de mucha confianza, o también un terapeuta, un buen amigo, un familiar. El conversar de esto con otra persona que no sea tu pareja ayuda, ¿no? Porque normalmente los narcisistas tratan de confundir a la persona, tratan de hacer ver que eso que ellos están haciendo no es nada malo, sino que muchas veces incluso te echan a ti la culpa y te dicen que es provocado por tu parte, porque tú no sabes relacionarte con ellos y eres tú la responsable de que hayan hecho eso, ¿no? Lourdes Madalena, hola Antonio, saludos para usted y para todos los del chat desde las Islas Canarias, fuerza, ánimo para todos. Adela Castro, hola doctor, saludos desde Los Ángeles, California. Yolanda Celorio, me han dicho que en Madrid hay un médico que pone una vacuna para la depresión. Gracias. Yo no, personalmente no creo que exista una vacuna para la depresión. Existen medicamentos que, bueno, nunca había oído hablar de eso, pero existen medicamentos o existen productos químicos que consiguen mitigar los efectos de la depresión, pero no la curan. La depresión es un problema psicológico y por lo tanto la cura tiene que ser psicológica. Lo que hacen los medicamentos muchas veces es superar determinados momentos de crisis, momentos muy duros, lo que hacen es ayudar a superarlos. Pero los medicamentos de una forma continuada no son recomendables porque lo que hacen es encubrir el problema. Si tú tienes una enfermedad y lo que haces es tomar un medicamento que elimina los síntomas de la enfermedad, no estás destruyendo la enfermedad, sino que solamente la estás tapando porque estás eliminando los síntomas, ¿no? Es como un enfermo, por ejemplo, que tiene una enfermedad grave que le produce fiebre y tomas un antipirético que te quita la fiebre. Eso no quiere decir que te hayas curado de la enfermedad, ¿no? Pero bueno, tampoco conozco, nunca había oído hablar sobre ese asunto de la vacuna contra la depresión. Adela Castro, estoy feliz leyendo sus libros, me siento muy bien gracias a mi Dios y sus vídeos excelentes, se los recomiendo. Bueno, muchas gracias Adela y muchas gracias también por ser lectora de mis libros. Nadia Melina Casanova, ¿por qué si sabemos que nos hace mal, que no nos quieren, que no nos demuestran cariño, duele tanto alejarse? Bueno, pues duele tanto alejarse porque, por un lado, se desarrolla la dependencia emocional, se adquiere una serie de hábitos, aparte de que siempre hablamos de ese concepto de zona de confort, ¿no? Que es un término americano que yo creo que está muy mal empleado porque realmente habría que decir zona de sufrimiento en donde estamos cómodos, ¿no? Porque son sitios, son zonas en donde para poder salir, que es de lo que vamos a tratar hoy precisamente, para poder salir requiere hacer un esfuerzo, requiere cambiar tu vida, requiere cambiar hábitos, requiere empezar cosas nuevas. Eso es lo que hace realmente difícil alejarse del narcisista. Muchas veces la víctima se hace consciente de que está con un narcisista, se hace consciente de que le está haciendo daño, se hace consciente de que le está haciendo sufrir, pero claro, el narcisista ha tejido toda una red a su alrededor, la ha ido aislando, ha ido provocando que pierda a sus amigos, ha ido incluso a veces obligándola a que deje su trabajo, en otras ocasiones controlando sus cuentas del banco, controlando su economía, incluso aunque ella gana dinero, él tiene el control de la cuenta del banco. Todo ese proceso hace que la víctima se vaya sintiendo sola, se vaya sintiendo aislada y que para poder alejarse del narcisista tenga que romper todos esos obstáculos que se le ponen por delante. Tenga que, por ejemplo, si no tiene trabajo, tiene que buscar un trabajo, no tiene amigos en los que apoyarse para, por ejemplo, solucionar el problema de la vivienda. A veces tienen hijos, tiene las dudas de qué va a pasar con sus hijos, cómo va a ser, si va a ser capaz ella sola de sacar adelante la familia. Surgen muchos imprevistos, muchas cosas, barreras difíciles de superar, muchas de ellas provocadas por el propio narcisista, obstáculos puestos por el propio narcisista para evitar que la víctima se aleje. Eso es lo que hace realmente difícil el alejarse del narcisista. Muchas veces también los hábitos y costumbres que se van adquiriendo a lo largo de muchos años. Yo he tratado con personas, por ejemplo, que han estado 50 años con un narcisista. Después de 50 años,
tomar esa decisión es realmente muy, muy difícil, porque si no lo has hecho durante todo ese tiempo, ¿de dónde sacas la energía para hacerlo cuando ya ha pasado tanto tiempo, cuando ya estás acostumbrado, cuando ya dices, bueno, lo he soportado durante 50 años, ¿cómo no lo voy a soportar unos años más? Entonces, en ese momento, tomar esa decisión, decir, no, ya me he hartado, esto se acabó, y sacar esa energía, bueno, realmente cuesta trabajo, y yo lo he vivido junto con estas personas y sé que es realmente muy duro el alejarse, aunque después tiene una satisfacción enorme y una alegría enorme de haberlo hecho. Eh, Flavia Viana, hola señor Antonio, tengo una pregunta. ¿Por qué cuando dejamos al narcisista ya no podemos ni contactar con él o ella? ¿Por qué nos evita y nos ignora? Eh, bueno, puede ser, en este caso yo creo que si tú te has alejado del narcisista y le has aplicado el contacto cero, no deberías intentar contactar con él o con ella, debes romper definitivamente la relación. De todas formas, si te ignora, pues quizá es que te está tratando de hacer sufrir, que sabe que tú quieres contactar con él y se hace el frío, el distante, o también que tampoco quiera nada contigo, ¿no? Puede ser también eso. Nadia Melina Casanova, hace 4 años que compartimos intimidad, que no compartimos ni buenos días, me siento muy mal por tomar esta decisión de echarlo de mi casa. Hoy empecé terapia, pero no. Eh, bueno, lo importante, y hoy, bueno, lo vamos a ver en lo que vamos a tratar aquí, lo importante es darse cuenta de la situación en la que uno está, de llegar al punto de conocerse uno a sí mismo, de tener claras las decisiones que quiere tomar y en base a eso fortalecerse. Hay que Siempre recomiendo que es muy importante escribir las experiencias que uno tiene, escribir por qué uno toma esas decisiones, por qué hace lo que hace, porque eso en los momentos de debilidad uno lo lee y le va a dar fuerza, le va a dar ánimo para seguir adelante en ese propósito que tiene. Germania Marte, bendiciones. El narcisista me ha dicho que yo lo he hecho sufrir mucho y me ha hecho dudar de lo que he vivido. Eso me asusta mucho. Bueno, hemos comentado hace poco algo parecido, ¿no? El narcisista siempre miente, engaña y siempre te hace sentir culpable, siempre te hace sentir, por ejemplo, en este caso, que tú lo has hecho sufrir a él. Ahora examina realmente la situación. ¿Tú crees que eres tú quien lo ha hecho sufrir a él o él a ti? Porque si estamos hablando de un narcisista, supongo que ha sido él el que ha estado constantemente provocándote sufrimiento. Lo pasa que ahora quiere dar la vuelta a la tortilla, quiere dar la vuelta a la situación para hacerte ver a ti que eres tú la culpable, que tú eres la causante de todo. Pamela, cuando uno conversa las cosas que se están viviendo con el narcisista, aunque lo conozcan, no lo entienden, es mejor directamente con un especialista en trastorno de personalidad. Sí, en estos casos, o bien exactamente un especialista en los temas de relaciones tóxicas, fundamentalmente, o bien una persona, es preferible a veces que no conozcan al narcisista, que sea un buen amigo, a veces un sacerdote, a veces alguien ajeno, pero bueno, fundamentalmente lo mejor es con un experto, claro, una persona que conozca el tema porque aparte te va a asesorar con conocimiento de causa, ¿no? Eh, María, hola, saludos desde Texas. Por más oscuro y triste que sea, escoger la paz mental es mucho mejor, el dolor causado por el narcisista deja de doler eventualmente, la vida vuelve a ser bella. Efectivamente, una vez que uno se ha alejado del narcisista, una vez que uno ha pasado esa época de vacío que ocurre después del narcisista, esa época de duelo que tiene que pasar, uno recupera su alegría, recupera su energía, recupera su vida y puede tratar de hacer realidad esos sueños que tenía, esas ilusiones que tenía antes de conocer al narcisista. Liz, mi pregunta es si los narcisistas te hacen creer que quieren regresar y no es así, solo lo hacen para hacerte sentir peor y con ilusión. Bueno, en ocasiones
te hacen sufrir de esa manera, haciéndote creer que van a regresar cuando ha sido él el que te ha descartado, ¿no? Si eres tú quien ha aplicado el contacto cero, realmente no deberías tener relación con el narcisista, deberías cortar todas las vías de comunicación. En el caso de que te hayan descartado, también deberías aplicar el contacto cero, ¿no? Y no tener relación. Si el narcisista se comunica contigo, generalmente es porque te quiere hacer sufrir, ¿no? Flor Méndez 64, doctor, se me hace interesante el libro de cómo se lo explico el corazón, lo voy a ordenar en Amazon. Gracias por compartir sus conocimientos, me ha ahorrado muchas horas de psicología. Bueno, Flor Méndez 64, tengo un mes mirando sus directos, muchas gracias. Yolanda, doctor, ¿el narcisista se da cuenta de que lo es o se siente una persona normal? Bueno, el narcisista realmente piensa que es un ser superior, piensa que está por encima de los demás, no tiene conciencia de ser narcisista, pero aunque tú le digas que lo es, tampoco le importa mucho o te va a decir que no, te puede decir que sí, pero bueno, no importa. Él no tiene conciencia de que sufre un trastorno, sino que simplemente él piensa que tiene una categoría superior, que las reglas que aplican a los demás a él no aplican, pero en sí no es consciente de ser narcisista porque tiene otra idea diferente de sí mismo. Lord Poe, yo salí después de 35 años y hay que hacerlo, no es opcional, es muy difícil pero no es imposible y después peldaño a peldaño rehaces tu vida, salir de la oscuridad, siempre hay que buscar la forma. Bueno, aquí está hablando una persona que conoce de lo que habla, yo conozco a Lord Poe, es una de las seguidoras del canal, el otro día todavía comentaba sobre el taller, es una de las personas que ha hecho el taller de autoestima. Lorda tiene un mérito tremendo porque ha superado una situación muy difícil, familiar. Bueno, las situaciones que uno se enfrenta cuando se da el narcisismo dentro de la familia tóxica, ¿no? Pero bueno, yo conozco personalmente su caso y ha sido una situación bastante difícil, la ha superado con un enorme esfuerzo, está en ese proceso de reconstruir su vida, pero la verdad es que ya tiene una vida bastante bien organizada y ha vuelto a ser feliz y está disfrutando de la vida. Así que, Lorda, enhorabuena por el esfuerzo que has hecho y el mérito tan enorme que tienes. Mar Bizueto, hola, buenas noches. Mi psicóloga me dijo que tuviera cuidado con el narcisista que conozco porque también es psicópata. No sé cómo me sentí al escuchar eso. También me dijo que el narcisista es capaz de matar. Bueno, yo no sé si tanto, ¿no? Pero bueno, el caso es eso. Lo que tienes que hacer es alejarte, ¿no? En estos casos en los que estás tratando con una persona que realmente es muy complicada, tiene sus peligros, pues lo que deberías hacer es alejarte lo más que puedas del narcisista y evitarlo en lo posible, ¿no? Lourdes Magdalena, Lorda, asimismo, fuerza, yo también salí después de 35 años. Enhorabuena, Lourdes, adelante. Eh, Cuando se deja un narcisista después de una vida de convivencia, después de haber creado una familia, es realmente un paso muy duro. Es lo que explicaba antes del tema del que vamos a hablar hoy. Es un paso muy complicado de cuando ya se tiene una vida organizada, cuando hablamos de eso de zona de confort, o mejor dicho, zona de sufrimiento, ¿no? De sufrimiento de la que te cuesta salir, en la que te sientes más o menos segura en cuanto que estás en una zona conocida. Sería mejor eso, decir zona conocida, ¿no? Que zona de confort. Silvia Alejandra Oros, doctor, quiero sus libros, ¿cómo los obtengo? Bueno, los libros se pueden comprar en Amazon, poniendo arriba en el buscador Antonio de Vicente, te lleva a la página donde están los libros. Las personas que sean de Europa, de España y los países europeos, pueden también dirigirse a Antonio de Vicente 24 @gmail.com y desde ahí podemos enviarle los libros. Nos ponemos en contacto y lo organizamos, le explicamos la forma de pago y podemos enviárselos. A América no podemos enviar libros porque hemos tenido muchos problemas, se han perdido. Para asegurarnos de que lleguen tendríamos que recurrir a mensajerías que son muy caras y que son superiores al costo mismo de los libros, así que con América de momento no podemos hacer nada. A ver si para el año que viene o el 2025
tenemos previsto hacer una gira por todos los países del continente americano y ahí podríamos personalmente entregar en las ferias de los libros o incluso enviar directamente los libros en América, ¿no? Pero de momento, hasta que no llegue ese momento, pues la única forma que tenemos es esta. Florisabau dice: felicidades Lourdes y Mar por vuestra valentía. Lourdes Magdalena, Flori, gracias. Raquel Golé, buenos días doctor. ¿El narcisista se aburre de todo? ¿O hay algo por lo que él pueda tener interés o ser feliz? Bueno, el narcisista solamente tiene interés por sí mismo, ¿no? Y lo único que le satisface es el cumplir sus expectativas, el sentirse importante, el obtener el combustible negativo, narcisista, humillando y vejando a las personas. Así que realmente no tiene, hay que pensar que el narcisista es un personaje vacío, un personaje hueco, que no tiene contenido, con lo cual poco interés tiene en otras cosas que no sean el mismo. Lorda Pou, gracias doctor por sus palabras, me ha hecho llorar. Ahí vamos sacando jugo a la vida. Bueno, Lorda, me alegro que te vaya bien. Laura Jorritma, apoyemos el canal con un like. Bueno, vamos a pasar ya al tema que tenemos para hoy, que es el tema de 5 pasos para alejarse del narcisista. Hemos estado ya hablando a lo largo de todas estas preguntas sobre Zuli Estela Muñoz. Dice: buen día, yo también pude salir de esa relación después de 27 años y ahora a mis 52 y después de 2 años de contacto cero vivo muy tranquila en España y haciendo mi proceso. Gracias, Antonio. Bueno, Zuli, enhorabuena. Aquí estamos viendo los ejemplos de que es posible, de que es muy duro, por supuesto, después de tantos años el salir adelante, y esto ya forma parte del tema de hoy, que a pesar de que es muy duro, que se puede salir adelante. Como os comentaba, el tema de hoy son esos 5 pasos que tenemos que dar para poder alejarnos del narcisista. Son 5 pasos muy esquemáticos, después cada uno de ellos habría que desarrollarlos, cada uno de ellos casi necesita un libro para poder explicar todas las peculiaridades y los intríngulis que tiene todo ese proceso, ¿no? Pero bueno, en general vamos a dar un esquema que todas las personas que se han alejado de los narcisistas lo han seguido, todas han seguido esos pasos, han ido dándose de una forma natural y espontánea, sin necesidad de tener un conocimiento teórico como el que vamos a dar hoy aquí, sino que ha ido saliendo de ellos de una forma natural. En algunos casos ha sido también a través de ayuda por canales como este mío o el de otras personas, en otras ocasiones gracias a los libros. Por eso es la razón de mi interés en publicar estos libros, es el de facilitar esa información que pueda ayudar a las personas a dar estos pasos tan importantes como es alejarse de un narcisista, poner fin a una relación tan dura, tan cruel como puede ser una relación de este tipo. Como la mayoría de las personas sabe, las relaciones tóxicas, las relaciones de pareja con un narcisista, con un psicópata, son relaciones muy duras para las personas. Las personas, bueno, por sintetizar un poco, todo empieza con un enamoramiento, con un bombeo o bombardeo amoroso, como se quiera llamar, esta expresión traducida directamente desde el inglés. Es un enamoramiento narcisista que poco a poco se va diluyendo y se va transformando en abuso, en un control sobre la persona, en aislarla, en ir humillándola y vejándola, de forma que cada vez la persona va perdiendo su autoestima, va perdiendo su energía, va perdiendo su fuerza. Es una especie de cuesta abajo en la que el narcisista va arrastrando a la persona, cada vez la tiene más aislada, más humillada. Lo que busca en realidad es que esa persona llegue a una especie de indefensión aprendida, a una situación en la que la persona no sea capaz de reaccionar, porque de esa forma el narcisista en todo ese proceso va obteniendo su combustible narcisista. Es como un insecto que va chupando la sangre de otro insecto o de otro animal, ¿no? El narcisista le va chupando la sangre de la víctima hasta que la deja inane, hasta que la deja extenuada, y cuando ya la ha dejado extenuada completamente es cuando se produce el descarte, ¿no? Si la víctima se recupera y vuelve de nuevo a tener vigor, el narcisista va a estar atento para volver de nuevo y volver otra vez a
a explotarla, volver otra vez a sacarle todo el jugo que tenga hasta que de nuevo la vuelve a dejar destruida, ¿no? En todo ese proceso hay algún momento, algún punto en el que la víctima se le hace la luz, ¿no? En que la víctima vive una epifanía, en que la víctima descubre que está siendo maltratada, que está siendo humillada, que está siendo vejada y decide cambiar todo eso. Le surge una fuerza espontánea, esa magia, ese espíritu poderoso que todos tenemos dentro, de repente esa luz se enciende y esa persona dice: tengo que dar una vuelta a mi vida, tengo que cambiar esto, no puedo seguir viviendo en estas condiciones, no puedo seguir sufriendo de esta manera, yo no he nacido para tener una vida de sufrimiento humillada ante una persona, que sea una persona a la que dice que me ama, que sea la que me esté maltratando, que sea la que me está destrozando. Entonces, una vez que esa persona, ese momento en que la persona se da cuenta de esa situación en la que está, que es el primer punto importante, darse cuenta de que uno está en una relación tóxica y que la persona no la ama, que todo eso es un afán de obtener combustible narcisista, es un afán de hacer daño, en ese momento, en ese punto clave, es cuando se produce la transformación. Yo siempre lo pongo, lo comparo con Alcohólicos Anónimos. Sabéis que yo soy un fan, por así decirlo, de la filosofía y el planteamiento psicológico que sigue esta organización. Alcohólicos Anónimos es una organización sin ánimo de lucro que ayuda a las personas alcohólicas. Ellos dicen que la persona, el alcohólico, empieza a recuperarse cuando toca fondo. Llaman tocar fondo a cuando la persona es plenamente consciente de que es un alcohólico y de que el alcohólico es para toda la vida. Uno nunca es un exalcohólico, ¿no? Uno nunca deja de ser alcohólico. El alcoholismo es una enfermedad que no tiene cura. Una vez que uno es alcohólico ya no puede nunca más beber, no puede tomar absolutamente nada de alcohol, aunque él crea que ya lo controla, que ya ha superado la adicción, realmente es algo que nunca se supera. Cuando la persona es consciente de ese detalle, igual que la víctima del narcisista es consciente de que tiene que terminar con el narcisista, de que tiene que terminar esa relación, en el momento en que es consciente que la única posibilidad de vida feliz que tiene es alejarse del narcisista, en ese momento es cuando se produce ese cambio, cuando se produce eso que se llama la epifanía, el descubrimiento, el alumbramiento de una realidad nueva, que es trastocar todo, darse cuenta de que esa persona que ella creía que amaba realmente es un maltratador que la está destrozando, que le está destrozando la vida. Cuando es consciente de eso es cuando surge esa explosión, cuando surge esa luz, cuando surge esa energía que le permite cambiar esa situación y dar vuelta a todo. Bueno, pues en ese cambio, en ese proceso que tal, yo he separado 5 pasos, ¿no? Por los que tiene que ir pasando, 5 fases por las que tiene que ir pasando la persona para hacerlo de una forma más o menos nítida y clara, aunque todo esto es un proceso que se hace de forma continua. Yo he separado esto viendo un poco las características de los procesos psicológicos que van ocurriendo en cada momento, pero todo esto es un proceso continuo que se va dando a lo largo de la experiencia de esta persona. El primer paso, la primera detalle, la primera cosa que tiene que ocurrir es esto que estábamos comentando, es toda esta introducción que he hecho, que es identificar al narcisista, al psicópata, a la persona tóxica. El primer paso es ese, darse cuenta de que no es tu pareja, de que no es una persona que te quiera, de que no es una persona que te ame, que no es una persona que esté enamorada de ti, que no es tu compañero del alma, sino que se trata de un narcisista o de un psicópata, y que se trata de una persona tóxica que no te quiere, que no te ama, que trata de hacerte daño, que trata de hacerte sufrir, que tu vida a su lado va a ser siempre un infierno, que eso nunca va a cambiar, que el narcisista nunca va a cambiar, que va a ser siempre igual. El llegar a ese convencimiento, ese es el primer paso que hay que dar. En esto pueden ayudar, ya digo, vídeos como estos que yo hago, directos como estos que yo hago, mis libros, los de otras personas también que se dedican a lo mismo, conversaciones con amigos, ver las experiencias de otras personas, a veces incluso simplemente la propia reflexión de la víctima, de que se da cuenta de que está sufriendo y de que no puede seguir en ese sufrimiento. Pero el primer paso es darse cuenta de que está en una relación tóxica, de que eso no tiene solución,
de que así va a ser toda su vida y de que la única posibilidad que hay de cambiar es alejarse del narcisista. No hay otra, no hay ninguna otra posibilidad, porque el narcisista no va a cambiar, que podría ser la opción que el narcisista cambiara, que es lo que promete permanentemente, porque una de las dificultades también de alejarse es que permanentemente está prometiendo que va a cambiar, está muchas veces pidiendo perdón por las cosas que ha hecho, es un perdón falso, por supuesto, que pide para hacer creer a la víctima que se puede dar esa situación, que se puede dar ese cambio, hacerla que tenga esperanzas cuando no existe ninguna esperanza. Entonces el primer paso sería precisamente ese, sería el hecho de que uno se haga consciente, se dé cuenta de que realmente está en una relación tóxica, de que no puede de ninguna forma dar vuelta a esa situación, de que no puede solucionar eso estando dentro de la pareja, que no hay ninguna posibilidad de que el narcisista cambie, que no hay ninguna posibilidad de que el narcisista se comporte de una forma diferente, que lo puede hacer de manera ocasional durante un día, durante 2 días, durante una semana, durante un mes, puede pegar un giro porque le interese al narcisista en ese momento tratar de aliviar un poco la presión sobre su víctima, pero de nuevo va a volver a maltratarla, a humillarla, a vejarla. En el momento que surja la menor discusión, la menor contrariedad, de nuevo va a volver a perpetrar todo ese abuso y esa humillación sobre la víctima. El segundo lugar, el segundo paso que uno tiene que dar, una vez que uno se da cuenta de que realmente está en una relación tóxica, una vez que uno se da cuenta de que eso no tiene salida, que no tiene vuelta atrás, que no hay manera de solucionar eso, uno tiene que examinarse a sí mismo. Ese sería el segundo paso, que todas las personas que han pasado por este proceso lo han realizado. Es decir, ¿qué soy yo? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Cómo me encuentro? ¿En qué situación me encuentro? ¿Tengo hijos? ¿No tengo hijos? ¿Tengo trabajo? ¿No tengo trabajo? ¿Tendré la fuerza necesaria? ¿Cómo puedo hacer para tener la fuerza necesaria? ¿Cómo puedo hacer para desarrollar mi autoestima? ¿Cómo puedo hacer para aumentar mi coraje, mi energía? Todo ese proceso de introspección que, por ejemplo, tratamos en el taller de autoestima, hemos hablado mucho, hemos dedicado un módulo entero a la introspección, a la forma de conocerse uno mismo, a la forma de analizar los problemas. Hemos dedicado un capítulo entero al análisis de los problemas, cómo se solucionan los problemas, cómo uno puede analizar objetivamente el problema con el que se enfrenta, que es lo que hace la víctima del narcisista, es analizar fríamente ese problema. Lo que pasa es que las víctimas lo hacen de una forma intuitiva. En el taller explicamos cómo se hace de una forma objetiva, de una forma profesional. Este proceso de resolver ese problema, es decir, estoy en esta situación, ¿qué pasos puedo dar? ¿Qué alternativas tengo? ¿Cómo lo puedo hacer? Este proceso de análisis, de examinarse uno a sí mismo, darse cuenta también de los daños que ha provocado el narcisista, de cómo puedo yo ir solucionando esos daños, de cómo puedo ir yo curando mis heridas de forma que pueda ir juntando energía para poder dar ese paso tan importante que tengo que dar, ¿no? Como digo, esto es algo que se hace de una forma intuitiva. Todo este proceso se hace de forma, las víctimas lo han hecho en la mayoría de los casos de forma intuitiva. Cuando tienen ayuda profesional, por supuesto lo hacen de una forma objetiva y estructurada, pero en la mayoría de los casos, la mayoría de las víctimas han actuado por propia iniciativa, de forma autónoma, han decidido dar un vuelco a su vida, han decidido cambiar la situación y lo han ido haciendo según se les ocurría, pero han seguido más o menos estos pasos, han reconocido en primer lugar que estaban en una situación crítica de la que tenían que salir de cualquier manera. En segundo lugar, se han mirado a sí mismos y han dicho, bueno, pero ¿con qué energías cuento? ¿Con qué armas cuento yo para dar este paso? ¿Tengo la fuerza necesaria o cómo puedo hacer para juntar esa energía, para juntar esa fuerza? Muchas veces es la propia rabia, es el propio deseo de romper con esa situación, de darse cuenta hasta dónde ha caído uno, a qué nivel de destrucción ha llegado. La rabia por esa situación es la energía que brota de dentro. Ya os digo que de repente la persona descubre que tiene una energía dentro de sí misma que desconocía. Y esa energía es la que la va a impulsar, la que le va a permitir seguir dando los pasos necesarios para alejarse del narcisista. En tercer lugar, muy importante, bueno, todos los pasos son importantes, ¿no? Pero planifica cómo ha de ser ese proceso de alejamiento.
Es muy importante planificar, no podemos hacer las cosas a tontas y a locas, decir de repente estoy harta o estoy harto, no aguanto más, me voy. Y irte, en muchos casos hay hijos, hay dependencia económica, tienes que solucionar tus problemas de vivienda, tienes posiblemente que solucionar tus problemas de trabajo, tienes que también tratar de mantener las relaciones sociales que puedas mantener, porque muchas veces el narcisista va a intervenir para tratar de aislarte más y romper ese tipo de relaciones, posiblemente tengas que contar con tu familia, hay muchas cosas que planificar. Entonces ese tercer paso o esa tercera fase sería la fase de planificación, sería la fase en la que analizas. Todo esto siempre digo que hay que hacerlo en silencio, sin comentárselo al narcisista, sin que el narcisista sepa nada, porque si el narcisista sabe que tú estás planificando el alejamiento de él, va a hacer todo lo posible por impedirlo, va a tratar de cortarte todas las vías de salida. Si tú contabas con algún amigo, él va rápidamente a propagar rumores que te causen daño, que te perjudiquen, va a decir que eres una desequilibrada o un desequilibrado, que la vida contigo es terrible, que es un constante lucha y te va a echar a ti la culpa de todo, de forma que va a crear desconfianza en tus amigos, va a crear desconfianza incluso en tu propia familia. Así que en esta fase de planificación es fundamental que el narcisista no sepa nada, hacerlo en silencio, hacerlo sin que se entere de nada, solucionar eso, el problema laboral si lo tienes, el problema de alojamiento, el problema de manutención, todos esos problemas que uno, por ejemplo, si eres una mujer casada con hijos, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer con tus hijos? ¿Cómo solucionas el problema del colegio? ¿Te vas a alejar mucho de la zona donde vives? ¿No te vas a alejar? Hay personas incluso que han decidido irse a otro país para alejarse del narcisista, pero claro, con hijos eso ya no es posible, porque con hijos tú no puedes salir del país. A lo mejor sí puedes alejarte o puedes irte a una ciudad próxima, aunque también eso te pueden acusar de abandono del hogar porque no has solicitado a un juez el hecho de poder trasladarte con tus propios hijos, lo has hecho en contra de la voluntad de su padre, pero bueno, eso ya son cuestiones legales, ¿no? Pero son cuestiones legales que hay que solucionar, por eso a lo mejor sería conveniente incluso hablar con un abogado, si se pudiera recurrir a un psicólogo sería conveniente recurrir a un psicólogo que fuera especialista en este tipo de relaciones tóxicas, bueno, todo lo que es esa planificación de todos los aspectos que son importantes a la hora de alejarse. En cuarto lugar, aquí entraríamos ya en el proceso ya importante que sería, bueno, vamos a buscar aquí el libro correspondiente, que sería, ya os digo que todas estas fases, más o menos, existe casi un libro de cada una de ellas, sería aplicar el contacto cero. Aplicar el contacto cero ya es el rompimiento, ya es el momento en el que decides alejarte del narcisista. De todas formas, en este libro explicamos todas estas fases y todos estos pasos que hay que ir dando de una manera objetiva, ¿no? Aunque ya os digo que la mayoría de las personas lo hace de una forma intuitiva. Aplicar el contacto cero supone romper todo tipo de relación con el narcisista, supone borrarlo de tus redes sociales, supone no hablar con él en ninguna circunstancia, en ningún caso, supone no hablar con sus amigos ni con nadie relacionado con el narcisista, aunque previamente hubieran sido amigos suyos, tienes que cortar esa relación por lo menos temporalmente. Si hay familiares tuyos que tienen relación con el narcisista, cortar también la relación con tus familiares, evitar los lugares donde te puedas encontrar con el narcisista, evitar, si por ejemplo pertenecéis los dos a la misma iglesia, tendrás que dejar de ir a la iglesia, si estáis apuntados al mismo gimnasio, tendrás que dejar ese gimnasio. Se trata de romper definitivamente, cortar todo lazo de comunicación. Eso es muy importante porque el narcisista va a tratar de presionarte o va a tratar de perjudicarte, va a tratar de atacarte, va a querer vengarse. Por lo tanto, es muy importante, añadido también que puedes tener dependencia emocional, y en el caso de la dependencia emocional es muy importante también no tener ese contacto con el narcisista para tratar de ir eliminando esa dependencia emocional, poder trabajar en ella sin la intervención, sin la interrupción del narcisista sobre tu vida, sobre esa dependencia emocional. Por eso aplicar el contacto cero tiene que ser algo riguroso, hay que romper absolutamente todo tipo de comunicación con el narcisista de forma que no haya ningún contacto de ninguna naturaleza.
Y en quinto lugar viene la fase ya posterior, una vez que ha pasado ese tiempo de contacto cero, de aislamiento, de todo ese proceso que se produce. Hay que también señalar que en ese momento en que la víctima se aleje, a pesar de que tenga muy claro que debía dar esos pasos, a pesar de que haya reconocido que realmente estaba sufriendo, a pesar de todas esas cosas, de todo lo claro que lo tenga, la víctima va a sufrir un vacío, va a sufrir una angustia una vez que se aleja, va a tener la sensación de que se siente perdida. Esto es algo que experimentan la mayoría, no voy a decir el 100%, pero casi el 100% de las víctimas que se alejan de la persona tóxica, porque de repente la persona se encuentra en una situación totalmente nueva, siente incertidumbre, siente angustia, es una situación en la que nunca había estado, es esa zona, lo que se llama la zona de incertidumbre. Cuando hablamos de salir de la zona de confort, siempre decimos que alrededor de la zona de confort hay una zona de incertidumbre porque uno entra en un terreno de nadie, en un terreno que nadie ha pisado, un terreno para ella al menos que nadie ha conocido o ella no lo ha conocido, con lo cual son todo experiencias nuevas de las que no sabe muy bien cómo van a funcionar. Se produce esa angustia, se produce ese vacío, hay que estar preparado para ello, hay que estar mentalizado que eso va a ocurrir, que eso es así. Igual que una madre cuando va a dar a luz tiene que saber que tiene muchas posibilidades de tener una depresión posparto, de que es algo natural que ocurra, aquí también ocurre algo similar, si ocurre ese proceso, pero eso hay que saber que va a ocurrir y que va a suceder. Y bueno, ya una vez que se ha pasado ese valle de lágrimas, por llamarlo de alguna manera, empieza la tarea de reconstruir la vida. Aquí es donde aparece este libro, Cómo se lo explico al corazón, que es un libro que trata precisamente sobre eso, sobre cómo hacer el proceso de duelo para cerrar definitivamente esa relación con el narcisista, para romper todo tipo de posible conexión con el narcisista. El proceso de duelo es similar al proceso de duelo que tiene que realizar una persona cuando se le muere un ser querido, ¿no? Cuando ese ser querido se termina, ahí debe realizar un proceso para interiorizar que esa persona ya no va a estar en su vida. Lo explicamos aquí en el libro, pero también después es necesario reconstruir esas redes sociales que el narcisista ha destruido. Es necesario muchas veces recuperar antiguos o recuperar a familiares con los que hemos tenido problemas, también por causa del narcisista, de los que nos hemos alejado, posiblemente compañeros de trabajo. Es necesario solucionar los problemas laborales, es necesario solucionar los problemas de vivienda, pero también, añadido a eso, tenemos que empezar de nuevo a recuperar nuestra propia vida, tenemos que empezar de nuevo a tratar de hacer realidad todos esos sueños, esas ilusiones que teníamos antes de haber conocido al narcisista, antes de haber caído en ese pozo negro que es la vida con un narcisista, ¿no? Yo siempre digo que los sueños tienen una importancia enorme. No es que se vayan a realizar los sueños no son para que se realicen, son sueños, no son fantasías, pero los sueños lo que tienen es la capacidad de guiarnos en una dirección, es decir, eso es lo que a nosotros nos gustaría, esa es la dirección en la que tenemos que caminar. No voy a llegar nunca al horizonte, el horizonte es un sueño, nunca voy a alcanzar el horizonte porque a medida que yo me acerco el horizonte se aleja más, igual que ocurre con los sueños, pero sí me va indicando la dirección en la que yo quiero ir. Si mi ilusión es, o el sueño es independizarme, tener una vida absolutamente feliz, absolutamente maravillosa, si yo camino seguramente nunca seré absolutamente feliz ni la vida será absolutamente maravillosa, porque la vida tiene sus partes también oscuras y tiene sus crueldades y sus dificultades, ¿no? Pero si yo camino en esa dirección, si yo sé hacia dónde tengo que ir, seguramente cada día voy a estar mejor, cada día voy a encontrarme mejor conmigo mismo, cada día voy a ir enriqueciendo mi vida con esas experiencias que quiero vivir. Hay que tener claro eso, hacia dónde uno quiere caminar y qué experiencias quiere tener, qué experiencias quiere encontrarse, ¿no? Esa es la ventaja o la suerte o lo que uno gana cuando se aleja del narcisista, que es que uno empieza a ser dueño de su propia vida, empieza a controlar todo lo que ocurre en las experiencias que uno tiene y eso hace que uno se vaya enriqueciendo, que la vida no sea simplemente desvalorizarse para que una persona disfrute, como es en el caso del narcisista, en que una persona tiene que ir muriendo poco a poco para que la otra se sienta bien y se sienta superior y poderoso a los demás, ¿no?
Bueno amigos, estos han sido los 5 pasos, como os digo, todos esos están detallados en los libros que tenemos en Amazon, todos tienen algún tipo de relación, cómo reconocer a un narcisista, que es un primer paso, la dependencia emocional, que es algo que sufren la mayoría de las víctimas del narcisista, la piedra gris, que ayuda, es una técnica que ayuda en todo ese proceso para alejarse del narcisista, el contacto cero, cómo se lo explico al corazón. Bueno, ya sabéis, todos estos libros los tenéis en Amazon. Vamos a avanzar un poquitín más para poder responder a las preguntas que me habéis ido dejando por aquí. Bueno, Silvia Alejandra, ya veo aquí, doctor, quiero sus libros, ¿cómo los obtengo? Bueno, si me hablas desde Europa, España o cualquier país europeo, dirigiéndote a antoniodevicente24@gmail.com, te los puedo enviar dedicados, si lo quieres. Te explico la forma de pago, me das la dirección, te los envío y ya está. Si los quieres ya de forma inmediata, en Amazon. Amazon para cualquier lugar del mundo, yo creo que a cualquier lugar llegan. Tenéis que entrar en Amazon y escribís arriba en el buscador Antonio de Vicente y ya está. Con eso dais a Enter y os lleva a la página donde están mis libros. Ahora ya están empezando a aparecer arriba del todo porque se están vendiendo muy bien, afortunadamente, gracias a todos vosotros, se están vendiendo muy bien, entonces ahora ya los va posicionando arriba, incluso por encima de los anuncios que son de pago, ¿no? Cosa increíble en Amazon, pero bueno, ya he visto que ya aparecen prácticamente en la primera línea, cosa maravillosa. Y eso es gracias a vosotros porque ya os digo que se están vendiendo muy bien, está habiendo ventas bastante elevadas. Bueno, seguimos. Esmeralda Montenegro dice que por qué como me da 200 pesos de gasto, él puede gritar, hacer y si no, que me vaya. Esmeralda, pues entonces lo que tienes que hacer es irte, tienes que buscar la manera, no puedes permitir que te maltraten, que te infravaloren, que te desprecien. Si piensa que por 200 pesos que te da, que con eso ya puede controlar tu vida y que tú tengas que soportarlo, bueno, eh, por supuesto, como hemos explicado en el tercer paso, hay que planificar bien las cosas antes de dar los pasos, hay que asegurarse de que uno camine sobre paso firme. Esmeralda Montenegro, desde que veo sus vídeos me he dado cuenta que vivo con un narcisista y ya causé yo mucho daño a mis hijos, por lo mismo le pido a Dios que me ayude y no me deje ya voltear más y no le vuelva a ver. Esmeralda Montenegro, él me dijo hace un año que iba a cambiar, pero ya no cambia, volvió a lo mismo. Bueno, los narcisistas no cambian, eso ya lo hemos repetido muchas veces, prometen y prometen constantemente, cada vez que surge una crisis, que hay un problema grave, dicen, no, voy a cambiar, esto no va a seguir así, yo soy diferente, tengo otro fondo distinto, vas a ver que voy a cambiar, realmente a lo mejor cambian, pero dura 15 días el cambio, una semana, un mes y después se acabó, vuelven de nuevo a la misma situación. Belén Ferrando, buenos días. Lourdes Magdalena, mi única pregunta de autorreflexión. ¿Quiero seguir conviviendo con alguien así a largo plazo? Mi respuesta fue que no. Efectivamente, Lourdes, es la pregunta que yo digo que uno siempre debe hacerse cuando está en una relación tóxica. Yo quiero estar dentro de 5 años en la misma situación que ahora, sí, quiero seguir viviendo de esta manera, quiero estar dentro de 15, de 20 años viviendo así, quiero pasar toda mi vida en estas condiciones. Esa es la pregunta que uno se ha de hacer. Si la respuesta es que no, pues ya tiene todo, ¿no? Ya sabe todo lo que tiene que hacer, ya hemos indicado los pasos, tiene que reflexionar, hacerlo con calma, coger energía, todo esto que hemos explicado, pero si uno tiene una vida que no quiere, si uno vive en unas circunstancias que no le gustan, lo que tiene que hacer es ponerse de pie y cambiarlas. Marisol Ruiz Díaz, doctor, sería una idea genial que hiciera el formato audiolibro, es muy práctico mientras viajas. Bueno, sí, lo voy a estudiar a ver, y además ahora con todo esto de la inteligencia artificial es bastante fácil pasar audiolibros, así que sí, es una muy buena idea. Marisol, muchas gracias. Nadia Melina Casanova, gracias doctor por sus palabras. Lorda Pou, bueno doctor, hay que buscarse ese sueño. Yo el mío lo hice este año y fui a visitar la República Dominicana, Punta Cana, era mi sueño. Algo me decía, este es tu año, hazlo y se cumplió. Bueno, Lorda, la verdad es que te lo mereces, o sea que tómalo como que es un premio que te has dado a ti misma
por todos esos pasos difíciles que has ido dando y que realmente es un premio muy merecido. Me alegro muchísimo por ti. Flori Sabau a mí nunca en 30 años me pidió perdón ni dijo que va a cambiar. Bueno, peor aún todavía, ¿no? Flori. Carolina Celaya, doctor, una pregunta. ¿Qué hago si él le hace creer a mi hija que la ama y no responde con sus obligaciones? Bueno, realmente ahí poco se puede hacer, ¿no? Ese es el problema de los hijos, de los narcisistas que siempre manipulan a sus hijos, les aseguran que tratan de hacer ver que la otra persona es la mala, los utilizan en contra de la otra persona, pero realmente... Ay. Pero realmente eso es difícil de solucionar. Lo único que puedes hacer es tú tratar de darle cariño, no ponerlo en contra del narcisista, porque a veces eso juega en tu contra, ¿no? Porque la niña o el niño cree que tú lo estás haciendo para manipularlo, para que vea mal a su padre o a su madre. Entonces, en esos casos lo mejor es darle cariño, darle amor, darle comprensión y a medida que se vaya haciendo mayor se va a ir dando cuenta, porque los niños van creciendo y llega un momento en que son conscientes realmente de la dinámica. Los niños son mucho más listos de lo que pensamos, se dan cuenta mucho antes de lo que pensamos de la realidad de la situación. A veces ellos mismos se dejan manipular y se dejan querer porque saben que de esa forma obtienen determinados premios, pero en realidad se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Así que hay que tener confianza en los hijos, hay que dejar que vayan creciendo, darles cariño, darles amor, ponerles límites, hacerles ver la importancia de los valores, darles unos valores sanos para que se eduquen a pesar de que tengan una mala influencia, a pesar de que tengan una influencia negativa. La otra parte tiene que hacer todo lo posible porque esa educación sea lo mejor que se pueda y tener confianza en que más adelante van a entender lo que ocurre y van a tomar la decisión correcta, ¿no? Laura Jorrisma, la próxima semana, cambio de horario de verano, pónganse atentos. Efectivamente, creo que es este fin de semana, cambia la hora en Europa. Así que no sé ahora mismo cómo afecta, no sé si sube o si baja. Bueno, el lunes próximo es a las 6:30 hora española, pero tendréis que investigar porque ahora mismo la verdad es que no sé si vamos a tener una hora más o vamos a tener... Yo creo que vamos a tener una hora más de diferencia con América. O sea que en América me vais a ver más temprano, yo creo, ¿no? Una hora antes. Así que para que lo tengáis en cuenta, ¿no? Gracias, Laura, por avisar, porque ahora mismo se me pasaba completamente. Floris Sabao, sí, mi hijo se dio cuenta, creo que antes que yo, aunque su padre fue muy sutil. Efectivamente, Flori, los niños tienen un sexto sentido para entender todo eso. A veces se hacen los tontos para dejarse manipular y recibir los premios que les suelen dar por esas cosas, pero en general entienden perfectamente lo que está ocurriendo. Alejandro Ortiz, hola, saludos, gusto en verlo de nuevo. Bueno, Alejandro, muchas gracias por estar aquí. Recordad que si queréis que se os avise, que YouTube os avise de que está empezando el directo, tenéis que activar la campanita. Bueno, primero suscribiros y después activar la campanita. Eso es muy importante y así podemos estar todos aquí puntuales cuando empiece el directo y no tener que estar preocupado de tener que estar mirando. Ana Soltero, doctor, yo necesito de sus servicios. Quedamos ponernos en contacto mañana. Me puedes enviar un correo antonio de vicente 24 gmail.com. Cualquier persona que necesite ponerse en contacto conmigo puede hacerlo en este correo que estoy dando, antonio de vicente 24 gmail.com. Ahí nos ponemos en contacto y hablamos sobre lo que sea. Nefris Ignacio Silva Anaya, ¿qué opina del evitativo? Igual al narcisista, ¿cierto? No, no es exactamente lo mismo. Me imagino que te estás refiriendo al apego evitativo. El apego evitativo es un problema de apego, no tiene nada que ver con una relación tóxica. Lo que ocurre es que hay ocasiones en que las personas que sufren de apego evitativo
pueden parecerse de alguna forma o tener algún punto de contacto con el narcisismo, pero no tiene nada que ver. De hecho, tenemos un vídeo subido en el canal sobre las diferencias que existen entre el apego evitativo y el narcisismo. En el apego evitativo la persona es desconfiada, a la persona le cuesta confiar en las otras personas. Bueno, es diferente del narcisismo. Silvia Moro, hola, buenas noches, saludos desde Argentina, gracias por su explicación tan importante. Laura Jorrinma, el cambio es el próximo viernes, buen fin de semana para todos, gracias, hasta el lunes. El próximo viernes, bueno, yo estoy perdido, siempre pensé que se cambiaban el sábado por la noche, no sé si este fin de semana o el siguiente. Bueno, de todas formas, si activáis la campanita os avisa. Yo, con estas cuestiones de los cambios de horario nunca entendí por qué se cambia el horario, porque yo creo que no ayuda en nada, lo único que hace es descolocarnos. Una de las cosas que más perjudica al sueño son este tipo de cambios. Siempre hablamos de que es muy importante la salud en el sueño. Este tipo de cambios en realidad lo único que hacen es alterar el sueño de las personas, hacer que si es una hora antes te despiertes antes de tiempo, y si es una hora después que tengas mucho sueño por la mañana. Así que la verdad es que nunca lo he comprendido muy bien, ni nunca me he fijado mucho en todas esas cosas. Afortunadamente los celulares y todo eso cambian automáticamente y uno no tiene que preocuparse tanto, ¿no? Floris Sabao, sus libros muy recomendables y de gran ayuda, así que a leerlo. El conocimiento es empoderamiento. Pamela, feliz fin de semana. Lourdes Magdalena, feliz fin de semana. Bueno, muchas gracias a todos, ya se nos ha pasado la hora. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo lunes a las 6:30 hora española. No sé si va a cambiar la hora o no va a cambiar, pero bueno, el lunes próximo a las 6:30 de la mañana. Que tengáis muy buen fin de semana.